pasa con la economía de nuestro país. Se lo vamos a estar consultando a Daniel Guida, quien es economista de Rosario, que tiene la amabilidad de atendernos. ¿Cómo te va, Daniel? Muchas gracias. Buen día, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo andan por allí? ¿Bien? Bien, bueno, tratando de superar en términos de pandemia, ajustándonos a los protocolos, vacunando y demás en la provincia. Y bien, en lo personal, familiar, bien, de salud. Y en lo económico, bueno, si querés podemos charlar. Vamos a charlar un poco. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están ustedes en Córdoba, no? Bien, 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 por aquí bien. También transitando un poco la pandemia, lo recorremos el país, por eso la pregunta es cómo se está sobrellevando en cada uno de los lugares. Tienen sus particularidades, las vacunaciones que están más aceleradas en algún lado que en el otro, con distintas particularidades, pero lo que sí nos hace un denominador común por ahí, Daniel, es el tema de la economía, ¿no? Porque con matices, la economía, el dólar, comienza a ocupar otra vez terreno en las noticias. ¿Y eso está bueno o está malo? Bueno, según cómo se lo mire. En general, si es por noticias, siempre las noticias te ayudan, facilitan, pero a veces no son tan positivas en términos de las expectativas, ¿no es cierto? Yo creo que hay buenas noticias en un sentido en la economía y hay otras que se quieren resaltar como malas. Bueno, eso depende mucho de los comunicadores, ¿no es cierto? Pero yendo a lo concreto, evidentemente la Argentina está en una situación difícil, básicamente heredada y a su vez agravada por la pandemia, pero con un camino, un horizonte que se puede ir avisorando en la medida que avancemos en la resolución de los problemas que tenemos, ¿no es cierto? Probablemente la traba principal o el condicionante principal, como todos sabemos los argentinos, sea el asunto de la deuda externa, nuestros arreglos, los pagos internacionales que hay que hacer, los acuerdos con el Club de París, el Fondo Monetario, es decir, condicionantes externos que son los que influyen también muchísimo en el valor del dólar, ¿no? La moneda internacional que se utiliza. Pero este ascenso del blue, me vas a decir, porque lo hemos charlado con vos, con otros especialistas también, es un mercado chico, muy cambiante, porque cualquier vientito te lo mueve mucho, pero aquí tuvo mucha responsabilidad la decisión del Banco Central para que hoy por hoy estemos en los valores máximos de este año. No lo creo, no lo creo. Es decir, por supuesto, es el actor principal de la política monetaria y por qué no cambiaria de Argentina, ¿no? Por supuesto, cualquier medida que tome el central en cualquier dirección siempre afecta. Pero me quedo con lo que decías al principio, es un mercado sumamente chico, absolutamente especulativo y que mueve expectativas que en realidad no tienen, si uno lo mirara con mucha seriedad, no tiene mucho que ver con la realidad económica, es decir, a ver, con producción de bienes y servicios, con ventas al exterior, importaciones o exportaciones, pago de deuda. ¿Por qué? Porque todo ese movimiento, que es el verdadero gran movimiento de la divisa del dólar, está oficializado y es lo que corresponde. Vos exportás una tonelada de algo, un container de algo, y tu dólar va a costar los 100 pesos que vale, e importás y te va a costar exactamente lo mismo. Después vienen las cuestiones fiscales. De manera que estos juegos del dólar blue y la importancia que se le da muchas veces y no tan adecuadamente por parte del periodismo y de algunos comunicadores es muy especulativo, ¿no es cierto? No hay razón para pensar que ese movimiento del dólar blue incida seriamente en la formación de precios en la Argentina. Lamentablemente, parece ser que todavía los argentinos no nos convencemos que es así, y en manos de especuladores o de grupos monopólicos que pueden controlar determinados precios, hacen aparecer como... A eso iba la pregunta, allí lo ponemos en el Zócalo, porque se habla mucho de brecha. Sinceramente no entendemos mucho, sabemos cuál es la brecha entre el dólar oficial, el dólar blue, el paralelo o el ilegal, como quieren llamarlo, pero esa brecha, ese 90% de brecha que hay hoy por hoy, que se está marcando como una catástrofe, ¿cuáles son las consecuencias que traen al mercado? ¿Debe tener consecuencia o estamos hablando de alguien que especula y que hace tenerlas? No, bueno, esa es la principal razón. La preocupación del gobierno obviamente es que esa brecha, que en otro lugar del mundo no significaría mucho, aquí significa mucho, porque parece ser que los argentinos miramos más un mercado de 4 o 5 vivos especuladores que mueven 3, 4, 5, 10 millones por día, que el verdadero mercado de la divisa, que es el mercado que todos conocemos, ¿no es cierto? Yo no le llamo blue, ustedes conocen mi posición,
a mí me gusta decirlo directamente ilegal, de manera que tanto el que compra como el que vende es ilegal. Y si alguno dice, no, bueno, pero la gente se quiere cubrir, bueno, cúbrase legalmente, también se puede cubrir robando, ¿no es cierto? De manera que me gusta ser preciso en esto. Ustedes son periodistas serios, llegan a un ámbito de mucha gente, y lo real es que es imposible considerarlo como una variable que tenga que ver con la formación de los precios. Ahora, ¿influye en cuanto a que las brechas sean importantes? Bueno, habría que ver con qué, en relación con qué brecha se habla. Bien, Daniel, yo lo entiendo. La obtención de dólares sí, tiene su camino, ¿no? Yo entiendo que no debe influir, porque usted lo explica muy bien, lo explica muy claro. Hay un mercado que es el oficial, el otro es absolutamente ilegal. Pero sin embargo, cuando uno encuentra las trabas y te hablan del dólar blue, pero mirá que está a 181 pesos, y vos le querés explicar, pero no, si está a 101, te dicen, no, está a 181. ¿Cómo haces en esa situación cotidiana? Bueno, depende con quién uno discuta eso, ¿no es cierto? La realidad es que también ese dólar oficial, obviamente, si usted lo necesita para atesorar, tiene que pagar un 30% de anticipo al impuesto a la ganancia y otro 35% que es un impuesto solidario. Con lo cual ya no es 100, sino que es ese dólar. Ahora, ese dólar es un dólar formal, oficial. Vaya y cómprelo en el mercado oficial y sujétese a las normas y leyes vigentes. Pero no todos pueden comprar, no todos pueden comprar y hay un tope, Daniel, ¿eh? Obvio y correcto, que está muy bien, no todos pueden comprar. ¿Y por qué? ¿Y sabe por qué? Esto ocurre porque las divisas que un país obtiene en medio de una crisis como la que tenemos, después de un endeudamiento catastrófico como el que nos dejó la administración anterior, impagable, yo creo que ya quedó claro que es impagable, ¿no? ¿Qué estamos esperando? Es impagable, se requieren muchos años de sacrificio para poder pagar semejante situación que nos dejaron a los argentinos, no estoy hablando desde la política, estoy hablando desde la ciudadanía, digamos, ¿no? Este problema hace que entonces esa divisa que el país, con mucho esfuerzo, con el esfuerzo suyo, mío, de los trabajadores, del campo, de la industria, con todo el esfuerzo, no se pueda dilapidar en alguien que quiere especular porque quiere ahorrar en dólares. ¿Se das cuenta? Quiere ahorrar en dólares. Bueno, tendrá que ahorrar despacito en dólares pagando lo que corresponde. No sé si usted me entiende la posición, ¿no? Sí, es decir, sí, es clara. Esto no es una cuestión técnica, ni ideológica. Me parece que se deforma mucho con la idea de técnico e ideológico. No, esto es de intereses comunes. Es que ¿Cuál es su interés y el mío? Yo la entiendo, pero por ahí aquella persona que se quiere cubrir justamente con lo que sabe que el dólar pierde, que el peso, disculpe, pierde terreno, puede haber una devaluación, hay una especulación también, se quiere cubrir al dólar, a esta moneda, bueno, no le queda otra que ir a ese dólar paralelo en muchos casos. Me parece, le tengo que ser honesto, ¿sí? Me parece que esa es sanamente hablando, digo, es la comunicación que no debería ser materia corriente todos los días. Porque eso lo que hace es que en la cabeza de los argentinos haya un bimonetarismo. Está bien que haya un bimonetarismo para un sector muy pequeño de la población que lo puede hacer con millones y millones de dólares. Ahora le pregunto, alguien que gana 40 o 50 mil pesos por mes... No alcanza a cubrir la canasta básica, Daniel. ¿Con qué se va a cubrir, hijo? ¿Con qué se va a cubrir? ¿Entiende? O el que gane 100, o el que gane 100. Lo que pasa es que el que gana 40.000, Daniel, el que gana 40.000 pesos va al kiosquito, va al almacén y encuentra que el alimento aumenta día tras día, semana tras semana. Bueno, y cuando uno va a buscar las explicaciones dicen, y tenemos un dólar a 180 pesos. Claro, bueno, eso, ahí entra la política, ahí sí entra la política o el poder político del gobierno y del Estado. ¿Cuándo vamos a terminar con esto? Algún día, ¿no es cierto? ¿Cuándo vamos a terminar? 43 millones de almas, de los cuales, ¿por qué no decir? Ya se sabe claramente, más del 70 o 80% de la población ni siquiera puede acceder a eso. Exacto. Y entonces estamos respondiendo periodísticamente, con las medidas, con los acuerdos políticos, estamos respondiendo a ese pequeño 10, 12, 15% de la población que puede mover dólares como quiere, o puede comprar dólares para irse a Miami, o se puede ir a vacunar a Miami, pero los argentinos, a ver, usted, su familia, sus amigos, los círculos que lo rodean a usted, ¿cómo viven? ¿Les alcanza para ir a hacer una especulación financiera en dólares? Yo se lo pregunto con mucha honestidad. No, es legítima esa posibilidad, está muy lejos. Pero lo cierto es que si... Pero entonces,
Pero entonces, ¿para qué batimos el parche si me quiero cubrir? Y porque el Busquen gobierno las se preocupa, alternativas porque se junta Alberto Fernández con Guzmán, porque hablan de la brecha, porque hablan de las medidas para contener esta suba del dólar. Algo le preocupa también al gobierno esto. Pero obvio, pero naturalmente yo no estoy defendiendo al gobierno ni cerca. No, pero digo que la situación, entiendo, por demás claro, que no me alcance a mí y no pueda ahorrar financieramente en dólares, al gobierno le preocupa. Entonces hay una situación allí para atender. Claro. Pues entonces habrá que hacer un ajuste entre todos, la palabra ajuste la puedo usar sin ningún temor de nada, no ajuste fiscal, no ajuste para no pagarle a los jubilados. Viniendo no de usted la palabra ajuste, me refiero ya al me hecho está de las políticas sorprendiendo, monetarias y fiscales, ¿no? Ya me está sorprendiendo que utilice la palabra ajuste, explíqueme. Por eso, no, es que se lo digo, ahora sí se lo digo en términos técnicos, por eso lo aclaré. Yo no utilizo la expresión ajuste como la utiliza el pensamiento liberal. Sencillamente digo, habrá que hacer los acuerdos, ajustes que, entre comillas, políticos, de relaciones internacionales y demás, para empezar a dar vuelta a esta realidad, porque si no vamos a girar siempre en este círculo vicioso, ¿me comprenden? Sí. Ya la Argentina se encontró en el 2001, 2002, con la crisis, con una deuda que era casi impagable. Los argentinos, Sí. entre todos, con un esfuerzo enorme, nos desendeudamos, todos nos endeudamos, de tal forma que en el 2014 la Argentina tenía una deuda externa en dólares con tenedores extranjeros que no alcanzaba el 10% de su PBI. En 4 años nos volvieron a poner en una deuda externa en dólares, en divisa, que casi alcanza el 80% de nuestro PBI. A ver si nos entendemos, mis queridos, a ver si nos entendemos. ¿De qué estamos hablando? Otra vez volvimos a este circuito, otra vez al bimonetarismo porque ¿saben qué pasa? El bimonetarismo que nos quieren imponer sí o sí, es esencialmente, tiene una base cultural inicialmente, después tiene una base legal, que es la ley que puso la dictadura militar en el 76 con Martín y Dos, etcétera, etcétera, y tiene la continuidad de política que nos han ido empujando a esa dirección. Y eso, en América Latina no existe eso, este es el único país que lo tiene. Mire que hay crisis, mire que hay pobreza en Perú, en Brasil, en Bolivia, pero esta idea de que los argentinos ganamos en pesos, pagamos los impuestos en pesos, etcétera, etcétera, y cuando usted va a comprar algo le dicen que el problema es el dólar, tiene que ver con la cultura, estimado, es decir, a ver si nos entendemos. Y después con la realidad económica. Entonces, claro, están los gurúes económicos, que en general son asesores de bancos o de capitales financieros, de grupos de inversión, donde este negocio le resulta sumamente atractivo. ¿Me explico? Sumamente atractivo. Entonces, usted me dirá, bueno, pero esta es la realidad. Okay, es la realidad. Yo lo que estoy diciendo es que tengo una idea, creo que los argentinos tenemos una idea, de cómo se puede ir cambiando la realidad. Y una de las formas de cambiar la realidad es que terminemos esta historia de que entonces cada vez que va a haber elecciones en la Argentina, se supone que están dadas las variables macroeconómicas para que haya una corrida del dólar. Esto es realmente muy falta de seriedad, se lo digo seriamente y se lo digo a mis colegas economistas, ¿no? Basta esto de que un mercado sumamente pequeño, ilegal y demás, 1 o 2 meses antes de los procesos electorales en Argentina modifica todo. ¿Usted cree que esto es real? Creo que es una economía ¿Y qué puede pasar que tiene después? una realidad. ¿Y qué puede pasar después de las legislativas? ¿Qué puede pasar después de las legislativas entonces? Va a depender mucho de los acuerdos internacionales, de que podamos arreglar con el Fondo Monetario como corresponde, de que no sea usuraria las tasas que paguemos. Va a depender de cómo organizamos la producción en la Argentina para que la oligarquía financiera y la que usted conoce mejor que yo decida sobre los precios y la vida de la gente reunidos en algún lugar fuera del curso del país o adentro del país. Es decir, va a depender de un montón de medidas. Usted dice, no, pero después se va todo al demonio, como dicen. Bueno, si vamos a seguir comunicando esto, bueno, usted sabe que hay una doctrina en inflación, una teoría, que dice que si todo el mundo supone que va a haber inflación, va a terminar habiendo inflación. ¿Me entiende? Porque entonces todos salimos a cubrirnos por lo que va a pasar el mes que viene. Es decir, esto no ocurre en ninguna economía relativamente seria del mundo, y mucho menos una economía con el potencial económico y productivo que tiene la economía argentina, ¿se da cuenta? Esta es una economía llena de recursos, un país lleno de recursos, que puede enfrentar estas cosas con la producción de bienes y servicios como corresponde, como ya lo hicimos, o no lo hicimos. No lo hicimos del 2002 al 2014, y esto no tiene nada que ver con la política, frentismo, peronismo, cambismo, no, ¿lo hicimos los argentinos o no lo hicimos? ¿Me puede contestar usted? Ahora me pongo yo en periodista. ¿Lo logramos hacer o no? Sí, se ha logrado, de todas maneras. ¿Y entonces? De todas maneras ¿Lo derrumbaron?
lo derrumbaron en 4 años. Hubo índices que siguieron estando afectando la vida diaria de los argentinos, ¿no? La pobreza siempre estuvo, Exacto. situaciones, Exacto, por supuesto. Situaciones que ¿Y sabe por qué estuvo la pobreza? Porque al gobierno ese que se fue en el 2014 le faltó capacidad, tal vez, ajuste, en el buen sentido de la palabra, coordinación, de discusión política, más poder político, para continuar en el sendero del crecimiento con justicia social, que es lo que tiene que hacer la Argentina. Por supuesto que había pobreza. ¿Usted cree que yo estoy defendiendo un 30% de pobreza del gobierno que se fue? No, yo no defiendo eso. Yo defiendo los intereses de los argentinos, tengo una concepción filosófica que defiende el interés suyo y el mío, no el de los tipos que manejan la torta y que nadie los ve, nadie los conoce, y que siempre salen parados y ganando en este mercado. Ahora, si seguimos dándole cuerda a esto, va a seguir siendo así, no tenga otra expectativa. En cambio yo creo que nosotros debemos pensar en otras expectativas para nuestros hijos, nuestros nietos. Y la prueba de la Argentina lo está demostrando, y lo ha demostrado que se puede. Si nunca hubiéramos podido hacerlo, estaríamos en condiciones de decir, bueno, pero no lo podemos hacer. Pero la Argentina lo pudo hacer y lo demostró. ¿Y quién lo hizo? Los argentinos lo hicimos. Lo hicimos los argentinos. No lo hizo ni Néstor, ni Cristina, ni el otro, no, lo hicimos los argentinos. Lamentablemente, con una conducción que de alguna manera llevaba a esa dirección. Ahora los argentinos, ¿qué queremos hacer? ¿Qué queremos? Ir otra vez corriendo a ver si 2 meses antes de las elecciones vamos a cubrirnos del aumento del dólar. Entonces voy a comprar unos dólares para cubrirme del aumento. Lo compras hoy a 180 y como ya pasó, vivo los especuladores dentro de 15 días, como no tenés un mango, vas y lo vendés en el mercado a 170. Ese es el negocio que han hecho los especuladores, pero revisen la historia no de hace 20 años, la de este año mismo, Estamos a menos de un año que ya valía $200 en los diarios y en la prensa valía $200 200 pesos. El blue, mi querido. Revisen la información si usted la conoce mejor que yo. Esto ya pasó. Y entonces fue la gente, el que no le alcanzaba ni para comer, iba a comprar $40, $50 los arbolitos en la calle. Sí. Y al otro, a los 5 días lo tuvo que vender a 140. ¿Me explico a qué me refiero? Sí, está muy claro. Si yo tuviera algo para decirle a mi población, diga, sepulte eso. Y dice, bueno, pero ¿cómo me cubro? Bueno, ¿qué querés vivir en un país que te vivís cubriendo? Andá y compralo. Ahora, ese dólar no va a mover nada, ¿me explico? Acá el dólar que va a mover es el verdadero dólar que hacemos con nuestro esfuerzo, con nuestro trabajo, con la deuda, etcétera, etcétera. Ese es el dólar que va a mover la economía. El otro es especulativo. Y si usted me dice, ¿le preocupa al gobierno? Obvio que le preocupa, porque el gobierno tiene responsabilidad en eso. Daniel, como siempre es un placer estar escuchándolo, estar intercambiando ideas. Lo convocamos seguido porque realmente nos parece pero muy útil escucharlo por aquí, por Telediario Federal. Así que le damos un fuerte abrazo y que sigan bien allí en Rosario. Gracias, muchas gracias. Perdone que le robé unos momentos y tal vez le puse vehemencia, pero me da la idea que no da para más. Nos gusta también las personas apasionadas. Un fuerte abrazo. Yo lo hago por mi pueblo, por mi patria, no por mis intereses. Gracias. Hasta luego, Daniel. Fuerte abrazo.